Bueno, en recientes, no quiero decir días pasados, horas pasadas, la sociedad tijuanense se vio cimbrada por una noticia espantosa tras el hallazgo en una maleta del cuerpo de una menor que había sido, bueno, finalmente sí asesinada, ¿no? Pero lo que más motivaba el azoro de la sociedad es toda la historia que hay detrás de esto. Hoy vamos a platicar con nuestro abogado de cabecera, el abogado Oscar Díaz, al respecto, quien nos va a dar los detalles de esta historia, pero lo más interesante, ¿no? ¿Qué está sucediendo con esta descomposición social y cuáles son las situaciones a las que se enfrentan quienes están directamente vinculados a este crimen? Abogado, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias Javier, Bienvenido. buenos días. Gracias otra vez, pues un tema trágico historia, otra vez, ¿no? para platicar hoy en viernes, ¿no? Lástima de tener estos temas que estar comentando aquí al aire, pero desgraciadamente, como bien lo dices, esto también tiene que ver con descomposición social, tiene que ver con oportunidades de estudio, oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo de estos menores todavía, estos menores de 13 y 15 años, si es que efectivamente se confirma, porque hay que decirnos, no está confirmado legalmente, que ellos efectivamente sean responsables de este ilícito, pero si es así, pues qué terrible, porque hay muchas tragedias aquí involucradas. Una tragedia que tiene que ver con la bebé que ha fallecido, pero también una tragedia que involucra a dos adolescentes de 13 y 15 años de edad, 13 la niña, 13 el muchacho, y también una tragedia que involucra a la familia de estos dos menores, que seguramente no han tenido ni las posibilidades para poder desarrollarse, desenvolverse y también procurarle un correcto desenvolvimiento a sus propios hijos que por distintas circunstancias hoy pueden estar involucrados en este trágico desenlace, ¿no? Y si uno le rasca la historia, Oscar, con toda seguridad vamos a... Bueno, imaginamos que este es el común denominador, no es una regla, porque me he sorprendido cómo hay casos excepcionales donde no es así, pero la mayoría, la inmensa mayoría de los casos hablamos de situaciones, como tú lo mencionabas, de carencia, de falta de oportunidades, de esa descomposición social que en el cosmos micro de la familia inmediata podría estar lleno de presiones y de violencia, ¿no? Que a final de cuentas pues desemboca en una tragedia como estas. Pero lo más terrible es imaginar qué pasa ahora, qué es lo que sigue, qué hay a continuación, qué dicen las investigaciones hasta ahora. Bueno, mira, justamente las primeras versiones surgieron cuando ellos mismos, cuando estos adolescentes reportan a la bebé como desaparecida, como secuestrada. Ellos mismos provocan a través de una denuncia que se empiece una investigación porque al parecer comentan ellos que había una nota que les dejan en su propio domicilio, en donde dormía la bebé, donde les piden un rescate por esta bebé, ¿no? Entonces empiezan las investigaciones y de las indagatorias, al parecer en una entrevista con ellos mismos, con los menores, pues se logra advertir por el Ministerio Público que ellos confiesan, o es una especie de confesión, en la entrevista aportan el dato de que pues en realidad al parecer les falleció a ellos la menor. Cambian la versión, les falleció a ellos una noche antes por un atragantamiento con la leche que estaba comiendo, que estaba bebiendo esta bebé, de 5 o 6 meses aproximadamente, y que entonces ante la desesperación decidieron ponerla en una maleta e irla a depositar en la canalización del río Tijuana. Pues obviamente ahí se advierte por parte de la autoridad ministerial que la versión original pues, no es real, se están desdiciendo de alguna manera. Además ya no hay credibilidad en lo que ellos aportan, en lo que ellos mencionan, y entonces esto, en vez de ser una investigación por un rapto o por un secuestro, se convierte en una investigación por homicidio. Ya hay, el día de ayer se recupera el cuerpo de la bebé, entonces ya hay la certeza de que hay un fallecimiento. Ahora solamente se tiene que tener la certeza de por qué falleció esa menor. Justamente están, entiendo ahora, por resolver el tema de la necropsia, de la autopsia de la menor, para poder determinar cuál fue la causa del fallecimiento y entonces realmente poder vincular en todo caso a los menores. No obstante que incluso se pudiera saber que ya confesaron, que la autoridad ministerial ya tiene este dato, pero hasta ahora es solamente un indicio. Recordemos que por la sola confesión de alguien nadie puede ser privado de su libertad ni se le puede otorgar credibilidad porque pudiera estar incluso protegiendo a alguien más con esa confesión, ¿no? Entonces, eso solo como elemento de prueba no nos sirve, tendríamos que tener algunos otros elementos de prueba que puedan reforzar esa versión y que efectivamente haga ver al Ministerio Público que esto así fue. Ahora,
si de los resultados de la necropsia efectivamente esto se confirma, van a detener a los menores que hoy están en libertad, porque en su momento no hubo flagrancia, al momento de encontrar el cuerpo de esta menor, pues no hay flagrancia. Antes, a pesar de esta especie de confesión, eso no significa flagrancia, entonces los menores están en libertad. En un momento dado, si esto se consolida, si se demuestra que ellos tuvieron una responsabilidad, más allá de que de veras se les haya atragantado la menor, si ellos tuvieron una responsabilidad dolosa, pues obviamente pudieran ser responsables de esto, se les pudiera considerar como tal. Pero también habría que ver cuál es su situación jurídica, porque son menores. Y esta es otra parte muy interesante, ¿no?, de la película. Una persona adulta estaría siendo juzgado, de confirmarse esta situación, por una pena de 20 a 50 años de prisión. Pero si se confirma que fue homicidio. Si se confirma que fue homicidio y que fueron ellos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque no solamente sería un homicidio calificado, Javier, sino que además sería un homicidio agravado en razón de parentesco. Hay que recordar que la ley distingue entre causarle un daño en su salud a una persona cualquiera o a una persona que es cercana a nosotros, que es consanguínea, que es nuestra familia directa, ascendiente, descendiente o hermano. Entonces, si el daño se lo están causando a una descendiente, pues su hija, vaya, pues sería calificado como tal, como un agravante por razón de parentesco. Y entonces, un adulto enfrentaría de 20 a 50 años de prisión, una de las penas más altas que puede existir, lógicamente. Pero siendo ellos menores, están sujetos a otro tratamiento, están sujetos a otras reglas de juego que, pues obviamente, los libra de alguna manera de esas circunstancias. Mira, la sola menor que tiene 13 años, por lo que ha trascendido, esto también debe de verificarse en su momento a través de su acta de nacimiento, a través de otros datos que permitan corroborarlo. No solamente el dicho, pero si en verdad tiene 13 años, ella no podría enfrentar pena privativa de libertad, por ejemplo. Solo por la edad. Solo por la edad, así es. A pesar de la gravedad del crimen. A pesar de la gravedad del crimen, ella pudiera ser procesada y estaría sujeta a otro tipo de consecuencias, pero no a estar privada de su libertad. Esto solamente aplicaría para menores de entre 14 años cumplidos y 18 no cumplidos, es decir, un día antes de los 18 años de edad. Solamente en ese rango puede privarse a un menor de la libertad por un delito considerado grave. Pero menos de 14 años no se pisa en lo que fuera un centro de readaptación social para menores, por ejemplo. ¡Ay, qué impresionante! La verdad es que esto es terrible. Bueno, ¿y qué sucede en el otro escenario? En que fuera real lo que dijeron, que la niña falleció accidentalmente por atragantamiento. Bueno, si esto fuera verdad, si esto se corroborara, de cualquier manera los menores tendrían una responsabilidad. Ya ninguno de ellos tendría que pisar un centro de readaptación social. El niño, bueno, el adolescente de 15 años, él en el escenario de que si hubiera tenido responsabilidad en un homicidio, sí estaría privado de su libertad. Pero si no fuera así, no, ninguno de los dos tendría que estar privado porque no estarían siendo sujetos a investigación por ningún delito grave. Si bien es cierto, habrían de alguna manera manipulado la realidad, dado versiones erróneas, manipulado la autoridad. Que sería de alguna manera comprensible por su inmadurez, ¿no? Por su corta edad. Pues mira, sí y no. Esto también, te digo, les acarrearía a ellos una responsabilidad, pero ya no es un delito grave, ya no es una responsabilidad grave. Por ende, de cualquier manera, no es cualquier cosa estar dando versiones en falso. O sea, esto también es penado, por supuesto. Además, no estaría necesariamente plenamente justificado solo por su edad, porque si solo por su edad se justificara circunstancia, pues ni siquiera se le sometiera a un proceso. Bueno, yo no decía que justificado, eso no lo justifica, yo creo que nada lo podría justificar, pero lo explica, ¿no? Es decir, una persona tan inmadura, tan joven, y digo, no los conozco, no sé que hay adolescentes más despiertos que otros, pero una niña de 13 años me parece demasiado, por muy despierta que sea, me parece que en situaciones como esta es muy factible que se atalantara y no supiera qué hacer y empiezan a hacer tonterías como esto pasó, ¿no? Fíjate que tienes mucha razón en lo que dices. Es cierto que precisamente por eso la ley distingue entre los 14 años
en un antes y un después, ¿no? En quién puede ir a prisión siendo adolescente, pero ya teniendo un poco más de contexto de vida, un poco más de madurez, que de repente esto también es como muy difícil de poder establecer con certeza, porque como tú mismo dices, hay adolescentes más despiertos que otros, hay adolescentes de 12 años que perfectamente son mucho más maduros de adolescentes de 16, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero es una línea que se tenía que trazar de alguna forma y se escoge esta de los 14 años, ¿no? Pero es cierto. Ahora, el hecho de que la niña tenga 13 o la adolescente tenga 13 y el otro 15, tampoco significa que no tienen una concepción ya desarrollada del bien y el mal. Era tal vez más sencillo explicar que la menor, la bebé de 6 meses, a esa edad de ellos, que también digo, es una tragedia, probablemente lo concebieron cuando ella tenía 12 y él 14, imagínate, ¿no? Pero bueno, probablemente era más fácil explicar que la menor les había fallecido ahogada que tener que construir toda esta parafernalia, si se confirma que fue así, para intentar no ser responsables, ¿no? Entonces ahí también te das cuenta que eso de la inmadurez es un doble filo, porque de repente puede ser inmaduro para abordar lo que sucedió y muy maduro para planear cómo salirte por la tangente y cómo construir una realidad cuando no es y cómo pones a las autoridades investigadoras a que sigan una línea de investigación que no es la verdadera, ¿no? Y sobre todo esto también puede estar mandando un mensaje de intentar ocultar una responsabilidad muy evidente, ¿no? O sea, alguien que probablemente, y digo solo probablemente, sabe que fue un accidente, pues tal vez no tendría empacho en comunicarlo, ¿no? Después de reflexionarlo durante algún tiempo, en algún momento decides qué es lo más inteligente, ¿no? Si de verdad yo no tengo una responsabilidad, ¿por qué voy a mentir, ¿no? ¿Por qué me van a encontrar culpable si no lo soy? Bueno, es todo esto, todo este paquete es justamente el que tiene que analizar el Ministerio Público en el caso de estos menores. Oye, pues sí, que es una historia terrible y yo creo que los pronósticos cada quien nos está haciendo, tú debes de tener el tuyo propio. ¿Qué consideras que sucedió? Ya para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo. Seguramente los menores cometieron un homicidio o la versión del accidente y no supieron qué hacer. Bueno, es muy especulativo, es muy probable que así haya sido, pero obviamente hasta que la autoridad investigadora no tenga más elementos para poderse pronunciar, podemos estar conociendo esto. Aún así, aunque la autoridad incluso investigadora consigne sus expedientes, es decir, les entable una investigación en su contra ya con un juez que se va a encargar de procesarlos en el caso de que sean ellos, hasta que no estén sentenciados podemos dar por hecho que son responsables. Por lo pronto, aplica además el principio de inocencia. Todos los que opinamos públicamente o no públicamente, tenemos que darles el beneficio de la duda todavía a estos muchachos. Totalmente. Pero sin duda, que pues hay indicios ya importantes que al menos ellos ocultaron información sensible oportunamente y eso pues habla mal de la postura que ellos decidieron tomar. Trágico, hay que tomarlo nosotros como sociedad, esto como ejemplo para también reflexionar, hacer cosas mejores de las que estamos haciendo, porque esto es un botón solamente, obviamente esto no es un reflejo de toda nuestra sociedad, pero sí nos dice que estamos haciendo muchas cosas mal, porque esta es una cadena de eventos. El hecho de que haya fallecido esta bebé no solamente es la tragedia de la bebé, sino seguramente se vienen arrastrando cosas atrás que han derivado en que alguien tomara la decisión de que pasara la bebé por una maleta y terminara en la canalización de la ciudad. Totalmente de acuerdo, es muy cierto lo que tú dices. Es un botón meramente, como muestra, ¿no? Por supuesto. Oscar, como siempre, un placer tenerte aquí en el programa. ¿Nos das tus números de contacto? Si eres Javier, encantado, con mucho gusto. Es el 324-5258, 324-5258, ya lo saben, Díaz Gómez Abogados es nuestra oficina. Nuestros asuntos ahí en la oficina, en primera consulta, no tienen ningún costo, llámenos si gusta, con mucho gusto le damos una cita y los atendemos. Además recuerden que tenemos nuestro propio programa también aquí en UTV, por el 57 de cable, es Opinión Legal. Opinión Legal se transmite todos los martes de 8 a 9 de la noche, precisamente analizando temas legales como los que estamos platicando ahorita en la mañana aquí con Javier, para que usted esté pues debidamente enterado de ellos, los conozca, profundice y forme su propia opinión, por supuesto. Muchas gracias otra vez, Javier.